¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarles desde la ciudad de Morelia, Michoacán, con el apoyo de Gustavo Adolfo, que me está ayudando. Mire, quiero comentar que sigue reinando la impunidad en casos como el de Tlatlaya. Ya sabe usted que hace unos días 3 militares que continuaban en la prisión fueron puestos en libertad porque un juez de distrito de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial de la Federación así lo determinó. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cuáles son los argumentos que utilizó este juzgador para declarar la libertad y la no responsabilidad de estos elementos? Mire, las pruebas que aportó, dice el Ministerio Público Federal, para demostrar la probable responsabilidad de 3 militares en la ejecución de 22 personas en una bodega de Tlatlaya, Estado de México, fueron insuficientes para procesar a los acusados, amén de que los testimonios de las víctimas de esos hechos fueron contradictorios y los peritajes de balística emitidos por especialistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de la PGR también se contraponen. El pasado viernes, los anteriores argumentos llevaron al magistrado del Sexto Tribunal Unitario de Toluca, Estado de México, Adalid Ambriz Landa, a ordenar la inmediata libertad de los 3 militares implicados en el homicidio de los 22 presuntos secuestradores ocurrido el 4 de julio de 2014 en Tlatlaya, según consta en la versión pública de la sentencia en poder de algunas redes sociales, fundamentalmente de La Jornada. Según el argumento del magistrado, la PGR no acreditó los hechos en los que sustentó la calificativa de ventaja en el cargo de homicidio, no aportó pruebas que demostraran la participación de los procesados en la comisión del delito que se les atribuyó. Eso es monstruoso, de veras, es monstruoso esta situación. Otra nota en relación a estos hechos, firmada por Magdalena Gómez, y más que nota informativa, es un análisis, es un editorial. Dice: en el caso de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, fueron ejecutadas 22 personas dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, con el involucramiento directo de 8 militares, uno exculpado por no haber ingresado a la bodega. 4 más fueron liberados en octubre de 2015 y el pasado fin de semana el Consejo de la Judicatura divulgó la resolución del Sexto Tribunal Unitario con sede en Toluca, que ordenó liberar por falta de elementos para procesar a los otros 3 militares presuntos responsables de delitos relacionados con homicidios y alteración del lugar de los hechos. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que la resolución judicial se da, no obstante, que en los autos de formal prisión había elementos para acreditar homicidio, no solo por el testimonio de los sobrevivientes, sino por dictámenes de balística que confirman que estos elementos manipularon la escena, dispararon armas y le sembraron algunos cadáveres. A su juicio, el camino elegido por el gobierno es la impunidad. Pero no es la impunidad tampoco de todos, es la impunidad de aquellos a los que el gobierno les interesa proteger, porque son su brazo ejecutor, son los que asesinan, los que matan, los que abaten, entre comillas, que les da temor aún a muchos periodistas ser honestos y tener calzones y decir las cosas como son cuando elementos del ejército o de las Fuerzas Armadas federales o estatales ejecutan y fusilan a una o a varias personas. No, ponen el ejército en un enfrentamiento abatió y resulta que ni hubo enfrentamiento y se trató de una ejecución, de un asesinato o de varios o de fusilamientos, pero le ponen abatió. Esto es muy grave. Yo siempre se los digo, durante mis clases en la Universidad Michoacana, ¿cómo les puedo yo ocultar a los alumnos
que todos son ya licenciados en Derecho porque cursan el posgrado, que México es un país de leyes. Sí, claro, hay muchas leyes escritas, infinidad de normas jurídicas escritas, leyes y leyes y leyes, pero casi la justicia no existe. Y eso que abren el hocico como cocodrilos los funcionarios públicos para decir que vivimos bajo un Estado de Derecho, pues es una falsedad, es una mentira. No vivimos bajo un Estado de Derecho, porque en ese caso los primeros en los que deberán de ajustar su conducta a la legalidad serían los funcionarios y todas las fuerzas armadas, que la verdad no nos defienden a nosotros, no nos dan garantías a nosotros, se han convertido en nuestros agresores, están al servicio del poder de este país, no solo del poder político, del poder económico, del poder eclesiástico, que juntos son los que tienen el control de este país, sostenidos por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esto nos conduce a continuar con un estado de impunidad. Yo pienso dos cosas sobre este asunto. Si el juez dice que no hay elementos en el expediente de consignación suficientes para negarles la libertad a estos tres soldados que permanecían aún en prisión, pues solo yo puedo manifestar dos hipótesis. La primera es que le ordenaron al Ministerio Público que elaborara con muchas deficiencias la consignación, el expediente de consignación. ¿Para qué? Para que en un momento dado la defensa de estos inculpados y un juez pudieran decir, es que en el expediente, en la consignación, no hay ninguna probanza contundente en contra de esta gente. Hay muchas deficiencias, hay contradicciones. Eso es muy común. Es muy común que desde el Ministerio Público salgan malas cosas, pero salgan mal no solo por incapacidad, no, por consigna, porque así les ordenan, consígnenlo, sí, pero lleno de deficiencias la indagatoria. ¿Para qué? Pues para que tengan la puerta de salida los homicidas, y en este caso me refiero a elementos del ejército mexicano, porque estoy hablando de un caso concreto como Tlatlaya. Entonces, esa es una hipótesis, una deficiente indagatoria, donde van a aspectos de balística, testimoniales, muchas cosas, muchos elementos, pero para el juez no lo sabía suficientemente. Es creíble. El otro es que al juez le hayan ordenado, alguien que recibió órdenes desde la Suprema Corte o desde el Consejo de la Judicatura de que acomodiera al hogar, buscara la forma de poner en libertad, pues legalmente, diría yo, entre comillas, que armara todo en tal forma de que apareciera una resolución ajustada a derecho, a la legalidad, que los pusiera en libertad. ¿Por qué? Pues porque el ejército es la única institución o estructura que nos agrede, nos ofende, nos ha lastimado hace muchos años. Yo en lo personal sentía un profundo respeto por el ejército mexicano. No, ahora los veo y me espantan, y sobre todo con todas las atrocidades que han cometido aquí en Michoacán y en otros estados de la República. Muchas cosas ni siquiera salen a la luz pública, no quieren que salga a la luz pública. Y vea usted este asunto no solo de Tlatlaya, lo que pasó con el grupo interdisciplinario de expertos internacionales que fueron casi echados de nuestro país por la indagatoria que estaban llevando a cabo sobre el asunto de Ayotzinapa, en donde había elementos para pensar que en una u otra forma y en algún grado el ejército mexicano había tenido participación. No, había que correrlos, que sacarlos de aquí para que no siguieran indagando. Entonces, pues la impunidad va a seguir, aún con esto que nos digan que ya vamos a entrar totalmente
al nuevo sistema de justicia penal. Pues ese no es el problema de nuestro país. El problema es la corrupción, la podredumbre que se da desde Los Pinos y que escurre como estiércol a todas las estructuras armadas, a todas las estructuras políticas de este país. Partidos políticos que son solidarios con estas atrocidades, que defienden a ciegas al ejército, que en 6 minutos aprueban modificaciones, senadores de la República, en 6 minutos, y eso ya lo abordé en lo oscurito, para modificar el Código Militar, para permitir que los militares, un tribunal, un juzgado militar, nos pueda citar a declarar. Carajo, yo pensaba que eso solamente se había dado en parte de Centroamérica y Sudamérica hace años, dictaduras militares. No, ahora ya la tenemos aquí también en México. ¿Por qué? Por el temor de un presidente débil, de un presidente ambicioso y de una estructura que lo único que quiere es dinero, dinero y más dinero. Entonces, pues tienen que apapachar, tienen que proteger a como dé lugar a las Fuerzas Armadas, fundamentalmente a las fuerzas federales, llámese Ejército Mexicano, llámese Marina, llámese Policía Federal, pero fundamentalmente al Ejército Mexicano. Entonces, pues yo qué les digo a mis alumnos, les tengo que plantear la realidad, qué es lo que pasa en México, que no se dejen engañar, que lo que dicen las televisoras para proteger al ejército, a esas fuerzas federales, a la destruida imagen de Peña Nieto, son periódicos comprados, comentaristas comprados también por el poder económico de Los Pinos o de Gobernación, o usted a saber de qué área del Poder Ejecutivo, para que callen la verdad y sigan engañando a la gente y sigan diciéndole mentiras, que aquí no pasa nada, aquí todo está muy bien, aquí hay libertades, aquí hay justicia, aquí el ejército defiende la soberanía del país, aquí todo está caminando sobre rieles, aunque el país desde hace tiempo se cae a pedazos, desde el régimen sobre todo de Felipe Calderón, entregando todas nuestras riquezas a empresas extranjeras protegidas por los Estados Unidos. Y ahorita voy a hacer un comentario de lo que acaba de declarar López Obrador. Entonces, pues yo no me siento protegido por el ejército, no me siento protegido por las fuerzas federales, no, les tengo temor por todo lo que han hecho aquí en Michoacán, por todo el desmadre que vino a hacer Alfredo Castillo Cervantes aquí y que dejó prendida una gran parte de nuestro estado, que todavía está llena de conflictos y cada día se agravan más, porque siempre ha existido los grupos delincuenciales, pero con la llegada de Salvador Castillo, que seguramente obtuvo beneficios económicos enormes con los cárteles, bueno, pues ahí está el estado como estamos, llenos de problemas, asaltos, robos, violaciones, homicidios, enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, otra vez cobro del derecho de piso, los huerteros limoneros de la zona de Apatzingán otra vez tienen que pagarle a los grupos de la delincuencia organizada ciertas cantidades de dinero para que su vida les sea respetada. Y sobre este tema, ahí le dejo, ya no quiero extenderme más, nada más quiero dar lectura a esto de la agencia APRO. Dice, alerta López Obrador por privatización de refinerías. Pues lo tienen que hacer. Y yo insisto, es el boleto que pagó Peña Nieto para llegar a la presidencia de la República. El apoyo de los Estados Unidos tuvo un costo. ¿Qué costo? Todas las reformas que le impusieron. Acuérdense que periódicos norteamericanos que aquí comenté, en su oportunidad publicaron, por ejemplo, que lo más fundamental de la reforma energética fue elaborado en el despacho de la señora Hillary Clinton cuando era jefa del Departamento de Estado, creo que así se llama esa área del gobierno norteamericano. Allá fueron elaboradas a interés de los Estados Unidos y de sus empresas, desde luego, para protección de las mismas. Entonces,
pues todo esto nos ha costado a los mexicanos perdónenme, por pendejos, porque puede más el hambre a veces para que el PRI compre el voto, lucra, fomenta la miseria, la pobreza. Hay lugares donde la gente no gana ni 10 o 12 pesos diarios. Pero vienen las elecciones y ahí están las pacas de láminas de cartón, leche, yo no sé cuántas cosas les llevan, costales de cemento, ¿para qué? Para garantizar el voto. Y ahorita lo están preparando toda una estrategia, porque tiene temor el PRI de perder las elecciones del año entrante. Tienen miedo de perder elecciones, no me acuerdo si son este año o el año entrante, no las de la presidencia de la República, que son en 2018, y a como de lugar tienen que asegurar no perder ese control sobre las estructuras políticas de nuestro país y sobre todo sobre el sometimiento del pueblo, por hambre, por miseria o por el uso de la fuerza pública, y claro, sobre todo por la televisión, que es yo llamo un sistema estupidizante, embrutecedor, que engaña, pero ahí le dejo ya. Dice la nota de APRO: el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, alertó a los mexicanos sobre la intención del gobierno de Enrique Peña Nieto de privatizar las 6 refinerías que hay en el país, pues así lo anunció en días pasados el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, con cuño del expresidente Carlos Salinas de Gortari. De gira por el municipio de Zimapán, Hidalgo, el excandidato presidencial destacó que antes de que el gobierno mexicano vendiera al banquero Antonio del Valle la planta petroquímica Pajaritos, 1,500 empleados fueron despedidos. El complejo, agregó, se quedó con solo 700 trabajadores, lo que provocó la falta de mantenimiento y la inseguridad en el lugar. Y en abril pasado, subrayó, se reportó una explosión en esa planta ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, donde perdieron la vida muchas personas. Sí, pues tiene razón López Obrador, y yo no soy López Obradorista, pero no dejo de reconocer que tiene razón. ¿Cuántas personas murieron? ¿Quién sabe? Solo el gobierno lo sabe y había que tapar. ¿Quién responde por eso? Nadie. Nadie va a responder por eso. Si acaso para taparles la boca a los deudos, les van a dar alguna cantidad de dinero y ya cállense la boca. Ya sus muertos ya no los van a revivir, ya mejor párenle. Si no, aténganse a las consecuencias, porque si actúa el Estado, el gobierno. El tabasqueño recordó que el expresidente Felipe Calderón engañó a los mexicanos cuando dijo que iba a construir una nueva refinería en Tula. Pues compraron el terreno, se quedaron con un buen moche y luego cancelaron el proyecto. Esto fue cierto, acuérdese usted que se dijo que se iba a construir una nueva refinería en Tula, pero es que los norteamericanos no quieren que aquí se procese el petróleo, no, que se les siga comprando a ellos, que aquí se mande la materia prima, allá la procesan, allá la refinan y nos la regresen a nosotros. Por eso, y como el gobierno es débil, varios gobiernos, no nomás pero principalmente ha sido el de los gobiernos más corruptos, más sinvergüenzas, por eso los hace pedazos y los desgarra y les saca todo lo que puede Estados Unidos. Criticó AMLO asimismo la doble moral de los gobiernos de Canadá y España, que son muy estrictos con las medidas de protección al medio ambiente en sus países, pero en México hacen lo que quieren, contaminan, hacen lo que se les da la gana porque se los permite el gobierno. El ex jefe de gobierno, señor López Obrador, explicó que las empresas españolas no pueden hacer tiraderos tóxicos, pero en México sí lo hacen con la anuencia de políticos corruptos. Ya no les sigo. Aquí dice: por otro lado, en su cuenta de Twitter, el presidente nacional de Morena señaló que Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, declaró en días pasados que un presidente de México, no dijeron cuál, recibió un soborno de $100 millones y preguntó ¿quién? Pues que lo digan, a usted López Obrador, o usted señora Sandra Ávila Beltrán, carajo, díganlo. Si saben que, pues si están diciendo que un presidente, porque no dice expresidente, pues dice que un presidente de México recibió un soborno de $100 millones y preguntó ¿quién?
Bueno, pues yo no sé, yo creo que deberían de decir, si Sandra Ávila lo declaró, pues que esta señora, que esta mujer diga si tiene información, quién de los expresidentes o presidente recibió un soborno de 100 millones de dólares y por qué y para qué. Pues díganlo, no nos deben de dejar así. Yo me arriesgo, todos los que tratamos de decir las cosas por el ángulo de lo que consideramos que es la verdad, que me puedo equivocar, corremos riesgos y lo hacemos y lo decimos. Más ustedes, si AMLO lo sabe, López Obrador, que lo diga. Si esta señora, la reina del Pacífico, Sandra Ávila Beltrán, sabe quién recibió esa cantidad de dinero, que lo diga, que no se quede callado, porque ella dice un presidente, pues quién sabe quién sería. Bueno, quiero dar lectura a los mensajes que he recibido. Dice el señor Félix Leiva: alarmante lo de Televisa, que junto con el gobierno no tienen el amor a México, traidores, vendepatrias, racistas, y Estados Unidos encantados de recibir todo el dinero sucio, y México paga con pobreza y muertos, es verdad. Y López Dóriga cada día diciendo que México está muy bien. ¿Hasta cuándo México?, pregunta Félix. Claro, pues lo que les digo, López Dóriga, un merolico millonario, con mucho dinero, con yates y todo, con recursos nuestros que aportamos a través de los impuestos. Qué tristeza para nosotros. El licenciado Luis Alfonso Ochoa Chávez: nuevamente el caso Tlatlaya es noticia, veremos las versiones que dan los políticos y los criterios de los jueces, pues ya lo manifesté, ya lo expresé. Carlos Jardón dice: aquí en el Estado de México sí se escucha bien el audio y el video se ve muy claro. Gracias. Es que a veces he recibido reportes de que o no se escucha el audio, o que está muy bajo, que no se ve bien el video. Sí nos ha pasado, debo de reconocerlo. No le puedo echar toda la responsabilidad a los aparatos. Pero pues yo no sé, aquí el señor dice que sí se ve bien. Luis Alfonso Ochoa Chávez: nuestros vecinos del norte nos investigan y a ellos, ¿quién nos audita financieramente? No, pues nadie. Que mi vecino venga a decirme cómo manejar mi casa, pues lo mando a, bueno, ya saben a dónde. No es que defienda a los gandayas mexicanos, pero estimo que somos nosotros, el pueblo, quien debe asegurarse de que su lanita se administre debidamente. ¿No creen? Desde la perla de la Ciénaga de Chapala. Mire, alguien me pedía la opinión, pero yo creo que yo ya le he dado, del asunto de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de una alianza, creo que es PAN, PRD, al gobierno del estado de Veracruz. Solamente en tiempos electorales le sacan cosas que yo no digo que no hayan existido, de estar metido en la pedrastía, que lo han señalado en algunos libros, en algunos medios de comunicación, de haberse enriquecido brutalmente cuando fue director general del ISSSTE, cuando estuvo en la Dirección de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, cuando trabajó también como secretario general de Gobierno en Veracruz, creo que fue con Patricio Chirinos. ¿Por qué hasta ahora sus adversarios políticos, no sé si el PRI o órdenes de la presidencia, le sacan todo esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué solo en vísperas de elecciones? Cuando esto debe de ser una constante. Si un político está embarrado en porquerías, como casi todos, pues que lo digan, pero no lo dicen porque todos traen la cola larga, todos hieden, apestan estiércol, todos han obtenido en forma sucia y deshonesta dinero que se han robado de las arcas públicas a través de mecanismos que ellos saben cómo hacerle, de sobornos o bien de dádivas de empresarios, de moches por la entrega de contratos. Entonces, pues es molesto ver que ahora le saquen esto a Miguel Ángel Yunes. Conste, yo no lo defiendo, yo siempre le he criticado diciendo que es un pillo, que es un sinvergüenza este señor. Pero ahí está, en los umbrales de la puerta de la gubernatura del estado de Veracruz. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente por el gobierno desastroso del señor Duarte, donde ha habido asesinatos en paquete, al por mayor,
tumbas por todos lados, ejecuciones en agravio de personas como periodistas y gentes civiles, un gobierno nefasto, pues como todos los priistas y los panistas también, y perredistas también. No cree usted que yo defiendo algún partido político. Claro, el PRD tiene menos gubernaturas, pues a lo mejor puede hacer menos porquerías. Los que más tienen, pues más hacen, por estar en la posibilidad de hacerlo, por su propia posición, por el propio nivel en el que se encuentran para cometer sus truhanerías, sus canalladas. Y hasta aquí le dejo y me da gusto saludarles.